Onda Regional. Noticias. Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora. María del Mar Carrillo, Belén Unzurrunzaga, José Carlos Vicente, Pedro Juan Martín. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Luis. Buenos días. ¿Cómo lleváis la semana? Bien, bien. Jueves, entusiasmo. Hoy el día del entusiasmo, sí. Los jueves, comentábamos antes de conectar que el jueves atribuido tradicionalmente al dios Júpiter, a Zeus en la mitología griega, era considerado como un día de ensalzación, de ensalzar el entusiasmo, porque el entusiasmo, la persona no tiene la capacidad, según la mitología, de entusiasmarse. Es como un regalo que hace el dios Júpiter para regalarle a esa persona el entusiasmo. Entonces, una persona entusiasmada era una persona tocada por la varita de los dioses. ¿Y están ustedes echando de menos el jaleo, como decía Belén en su columna el domingo, echando de menos las fiestas de primavera de Murcia? Yo no las echo de menos, ¿no? En absoluto, ya Nada. está. Yo creo que... yo no sé si porque este año las he vivido intensamente, pero un poco de detox, de descanso, de volver un poco a reubicarnos un poco, creo que es justo y necesario. ¿Y María del Mar, por ejemplo? A mí me ha pasado como Belén, este año es de los años que la he vivido más intensamente, además con experiencias nuevas, porque los sardineros me invitaron a subirme a una carroza, entonces... ¡Qué bien! Sí, viernes. Bueno, Sí, por ser... ¿se van abriendo camino? No, queda, por ser la favorita de este año me invitaron con las antiguas doñas sardinas. Qué bueno. Sacan una carroza los Sí, viernes, sí, sí. evidentemente los sábados no hay nadie. Ya. Y claro, pues eso es vivir las fiestas de dentro y la verdad que es como Belén, llegó el sábado por la noche y dije, la que más no puedo, me voy a casa, ya está bien. Pero bueno, empezar el lunes cuesta, después de 2 semanas. Sí, pero había una sensación en la calle el lunes de como un silencio. Sí, es verdad. Calma. Que ¿verdad? daba mucha paz. O sea, abrir las ventanas y solo oías un poco un ruido ahí de fondo de la vuelta a la vida, pero era como un silencio que daba mucha paz. Una semana esplendorosa desde el punto de vista de las fiestas. Hay algunas cosas que habría que reflexionar sobre ellas. Sobre todo, yo en mi opinión, en el entierro de la sardina había algunas cositas que reflexionar, dejando aparte el esfuerzo que hace la Junta Sardinera, la agrupación sardinera por hacerlo, y lo hacen y el esfuerzo es grande, pero hay cosas como, no sé, la cabeza con un exceso de publicidad, quizá. Eso es muy pesado. A mí se me hizo muy pesado. Y luego la composición del propio desfile, el orden del propio desfile, y luego, en mi opinión, pero eso son cosas muy personales, claro, de la propia música que se solapa con intervenciones musicales en directo junto con intervenciones que van en las mesas esas de mezclas y todo este tipo, con los grandes altavoces, ese tipo de cosas. Podrían llamarse a reflexión, pero vamos, en general muy bien, y muy bien como siempre el entierro de la sardina. Y a mí, aprovechando esto, porque es algo que sé que este año se ha hecho un esfuerzo importante con el tema de los aseos que se han puesto, que se han duplicado el número, casi 500 urinarios se han puesto, pero sigue habiendo el mismo problema. El problema, esto también hay que comentarlo, de que está resuelto desde otra perspectiva. Yo cuando estuve hace un par de años en la fiesta de la cerveza en Alemania, que tienen allí también problemas evidentemente. Además, sí. La diuresis de la cerveza es tremenda. Es tremenda, pues. Bueno, pues eso es lo mismo aquí multiplicado por 1000. Lo que pasa es que somos incívicos. Ya, yo te entiendo. Muy guarretes. Sí, bueno, de acuerdo con esas dos cosas, pero también ellos lo solucionan poniendo estos camiones con 20 servicios, son trailers que llevan 20 servicios, tienen personas que están allí permanentemente en los aseos, y entonces descongestionan mucho, y además son aseos que a ti te dan tu papel higiénico, y tú entras y tienes un espejo para poder peinarte. Ya, pero ante eso, a nivel logístico, que es un poco a lo que me dedico, con tanta cantidad de gente en Murcia en esos días, ¿dónde colocas esos camiones?
es muy bestia, porque al final el policlín los pones en hilera pegados en determinados callejones, pero para mí siguen faltando. Ese tipo de camiones que son fantásticos y que yo los he visto en varios lugares, y que van muy bien, se higienizan rápido, tienes 2 personas allí puestas, uno en el lado de chicas, otro en el lado de hombres, y está luego todo impecable, y tienen un sistema además de drenaje de residuos brutal. Lo comunican directamente por el alcantarillado. Pero Entonces, ¿dónde los ubicas en lugares donde la masificación de gente es tan brutal? El sábado en Pérez Cases. Bueno, es que yo lo que pasa, estuve presente pero ausente, porque fui un poco contra la corriente de la gente. Y no me enteré prácticamente del entierro en los lugares en los que estuve, y luego donde yo estaba ubicada por la noche, cenando y luego tomando algo, empecé a oler a quemado y ya supe que la sardina estaba ardiendo, y entonces ya podía cruzar al otro lado para irme a casa, ¿no? Yo a las 6 de la tarde me puse para cruzar Pérez Casas desde la avenida Constitución Misión imposible. hasta Alfonso X. Imposible. Menos mal que vi a mi hijo, que tiene 23 años, y me dijo, no te preocupes, mamá, me cogió de la mano y la pude cruzar. Te fue culebreando. Digo, ¿cómo se nota que estás acostumbrado a moverte? Voy a abrir un breve paréntesis porque hay muchas dificultades en el tráfico en este momento en la circunvalación de Murcia, la circunvalación oeste, desde pues el Albatalí hasta la Alberca. Hay un accidente a la altura de Ronda Sur que influye en este retrato, y enseguida vamos a ofrecer más información sobre esto que está ocurriendo en este momento en el entorno de la ciudad de Murcia. José Carlos, ¿algún apunte más o hablamos de otro jaleo, del jaleo político? ¡Hombre! Vamos a pasar al jaleo político, pero antes un solo apunte. Creo que a pesar de todo, porque hay muchas cosas que mejorar, de verdad, sinceramente, pero respecto a años anteriores y sobre todo al anterior, se ha avanzado mucho en limpieza, en rapidez en la limpieza de las calles. Se ha avanzado mucho. En los últimos años es fantástico. O sea, al día siguiente muchísimo. Tú te levantas por la mañana y sales a la calle y está todo impecable. O sea, la guerra mundial Z que ha habido el día anterior, desde bien temprano, con una cantidad de gente en Murcia desbordante y con todo el residuo que hay, tú te levantas el domingo por la mañana y está todo impecable. O sea, en ese sentido, para mí, tanto hostelería como los servicios de limpieza, en Semana Santa y en fiestas de primavera, el trabajo que hacen es de 10. Pues jaleo político, jaleo político, vaya que sí lo hay. Tenemos muchos temas posibles de actualidad que tratar. Les voy a preguntar por lo que dijo ayer un diputado de Vox en Cartagena, pero antes me gustaría conocer su opinión sobre la marcha de la diputada de Vox, Virginia Martínez, al Grupo Mixto junto a José Ángel Antelo. El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha acusado a Antelo y a Virginia Martínez de traicionar la voluntad de los ciudadanos, de traicionar a los votantes de Vox, ¿no? Él habla de transfugismo puro y duro. Bueno, ¿qué lectura hacen de esta situación? ¿Quién se arranca? ¿María del Mar, por ejemplo? A ver, la verdad es que en Murcia Vox está prácticamente, o sea, el camino que llevan, igual que siempre he dicho que Vox, sin estar de acuerdo con ellos políticamente, sí que estaba cogiendo fuerza, sobre todo en la gente joven. Pues ahora con estos follones de José Antelo, que además se dice que desde Abascal lo maneja todo y que quiere ser como el Dios, entre comillas, el líder supremo. El líder supremo del partido. Pues es cierto que Murcia se está quedando un poco, pues se está desmantelando un poco y yo creo que está perdiendo mucho de lo que había avanzado. Y bueno, ya las palabras en la asamblea de ayer, pues ahora las comentaremos. Son demoledoras. Ahora las comentaremos. Sí. Primero una ronda sobre estos movimientos internos en Vox. Ahora pues Antelo y Virginia Martínez forman parte del Grupo Mixto, 4 diputados ya en el Grupo Mixto. Me parece que estamos viviendo, salvando distancias y circunstancias temporales sobre todo, lo mismo que se vivió en la legislatura anterior con Vox, es decir, un fraccionamiento. Pero lo curioso de este tema
es que cuando se producían seriamente, porque siempre ha habido disensiones en los partidos y en Vox pues podría ser legítimo también que las hubiera, pero es que no hay ningún sustrato de diferencia ideológica. No estamos hablando de que exista una corriente dentro de Vox distinta que establezca que no están de acuerdo con determinadas acciones o posicionamientos. No, es que el tema se reduce a disensos internos relacionados con posibles elementos de financiación o no de financiación, con decisiones finalmente tomadas de manera un poco sin saber el por qué por el líder máximo que decía Pedro, porque es una cosa de verdad extrañísima, porque lo honesto es que diga, no estoy de acuerdo con una posición o con este acuerdo o con esta votación. No es así, es una cuestión puramente del aspecto menos agradable de la política. Es el aspecto personal de decir, alguien me quita, no estoy de acuerdo, este ahora influye más y por eso me aparta. En fin, eso no me parece una acción. Yo creo que vamos a tener ahí un termómetro importante en las elecciones andaluzas, de ver realmente todo lo que está pasando, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional con el partido de Vox. ¿Qué respuesta es la que van a dar los ciudadanos en Andalucía? Que yo creo que de alguna forma puede ser un buen termómetro para ver qué está pasando, podríamos decir, o si se está cambiando la percepción. El tema que a mí me sigue preocupando es que si el problema es solamente de partido o es un tema de ideología, porque esos jóvenes al final no, a mí lo que me preocupa es que están más orientados por el tema ideológico que por el tema del partido. Es decir, que al final los puede coger Vox o los podría salir otro partido de ultraderecha, ¿me entiendes? Y los podría coger, porque al final lo que ellos comulgan es con una determinada línea ideológica. Ahí es donde yo creo que nos falta. Yo tengo un muy buen compañero y compañero de la universidad, Paco García Costa, que ha implantado y ha ayudado a implantar en España lo que es en el sistema educativo, lo que es una asignatura de la Constitución española, porque quizá es muy importante el que nos estemos dando cuenta de por qué que tenemos una Constitución, que hay que respetar esa Constitución y qué implica esa Constitución, ¿no? Aguanta un momento, Pedro Juan, porque Mari Carmen Ramírez nos trae información actualizada sobre lo que avanzábamos hace un momento en el entorno de la ciudad de Murcia. ¿Qué está ocurriendo, Mari Carmen? Pues ha habido un accidente, se ha registrado sobre las 8 menos 5 de la mañana en la entrada, no en la autovía, sino en la entrada del Polígono Industrial Oeste, en el que se han visto implicados un camión y 2 vehículos, 2 turismos. Hay 2 heridos que no revisten gravedad, pero sí que han tenido que ser trasladados, uno al Morales Meseguer y otro a la Risaca, pero al verse implicados el camión y los 2 turismos, y al ser en el acceso al Polígono Industrial Oeste, la MU30, que es la autovía que sale desde la A7, se desconecta de la A7 y va hacia el Polígono Industrial Oeste, está tremendamente atascada. El atasco llega en sentido Alcantarilla, pero el atasco comprende prácticamente toda la MU30 y llega en la circunvalación de Murcia hasta la salida de Juan Carlos I. Así que extremen precauciones, tengan mucha paciencia, busquen vías alternativas, porque el atasco es de bastantes kilómetros y parece que va a ser largo, porque todavía no se han podido retirar 2 vehículos. Recordamos, un camión, 2 turismos en el acceso al Polígono Industrial Oeste a la hora en la que entra todo el mundo a trabajar al Polígono Industrial Oeste, a las 8 menos 5 de la mañana, y la retención es muy importante, así que busquen eso, vías alternativas, o ármense de paciencia. Gracias, Mari Carmen. Vamos actualizando según se vayan produciendo novedades. Pedro Juan, continúa con tu exposición. Nada, simplemente, estaban matizando un poco lo que estabais comentando Mar y también José Carlos, en el sentido de que lo que me preocupa, aparte de que ahora mismo pueda haber pues un freno a la expansión que estaba teniendo Vox, es si realmente, y sobre todo en esos jóvenes, realmente estamos atacando el tema de la ideología. Porque yo creo que el peligro está más en la ideología que en el partido que la representa. El votante de Vox vota cabreado. Sí. Es voto de cabreo, es voto de castigo. No hay nada más detrás, Pedro Juan. Sí, es voto de cabreo. Hay al feminismo, a Pedro Sánchez,
es que todos son iguales, nadie va a solucionar el problema. Y va a llegar este señor que no ha gobernado nunca, porque recordemos que no ha gobernado nunca, y piensa que van a arreglar todos sus males. Mira, te puedo dar la razón en el votante de Vox de determinada edad, pero votantes de Vox o afiliados a Vox ideológicamente de menos de 22 años, de 21 o 22, no es porque estén cabreados exclusivamente. Sí, claro que sí. Pedro, sí, el votante de Vox joven no, en mi opinión, y no está afiliado. No está implicado en ninguna ideología directa. Está cabreado porque ve la situación y sí que participa de un elemento sociológico, en mi opinión. Está de moda. Y es la radicalidad en la solución, del problema. Está de moda la banderita, está de moda posicionarte en el lado contrario, porque se ha generado una polarización tan bestia en el que el centrismo o en políticas moderadas o en algo que antes existía y que ahora ya no existe, en el que entendamos que el maltrato está mal, que los derechos, las libertades, algo que antes entre todos los partidos democráticos era algo en lo que íbamos avanzando. Pero nos hemos radicalizado de tal manera que tenemos que escuchar barbaridades como las que ayer se escucharon en la Asamblea. Pues vamos con ello, ya que toca este tema, Belén. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que dijo ayer en la Asamblea Regional el diputado de Vox, Antonio Martínez ¿Lo vamos a oír Nieto? o...? Lo podemos escuchar, o si vamos quieres, a buscarlo. yo me lo sé de memoria, también te lo puedo decir. Lo tengo en la entradilla de las 6:30, por ejemplo, ahí lo hemos metido, así que va a buscarlo Gabriel María Dolores, ya lo tenemos, vamos a escucharlo. Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia. Esto lo dijo en el debate sobre la proposición del PP para impulsar una ley de cuidados paliativos, ¿no? Una iniciativa que fue rechazada. Pues yo digo abiertamente que tenemos el derecho y el deber de combatir con la palabra, por favor, discursos tan terribles dentro de la Asamblea Regional de todos los murcianos. No podemos permitir que estas personas puedan hablar de esta manera, tan violenta y belicista. Por no hablar de otros tintes absolutamente machistas, xenófobos, y así puedo seguir una larga lista. O sea, esto es intolerable. Él cargó contra lo que denomina cultura de la muerte y reclamó que se derogue la ley de eutanasia. Él apelaba a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Y yo creo que estas palabras nos llevan a un doble debate. Venga, un doble debate que es, por un lado, ¿qué quiere decir combatir con violencia el aborto y la eutanasia? Quiero decir, ¿a qué se refiere exactamente? Y por otro, ¿cómo se traduce en la práctica, me refiero? Y por otro, la cuestión de fondo, ¿no? El aborto y la eutanasia. Entonces... bueno, hay un componente religioso muy potente dentro del discurso de Vox. Eso es así y evidente. Cuando dice combatir con la violencia, pues bueno, yo creo que dentro de ese discurso tan violento y belicista que ellos tienen históricamente desde el principio, a lo que voy es que todos sabemos que todos estos entornos y simpatizantes colectivos se van a las puertas de las clínicas abortistas a intentar... a acosar a toda mujer que va a entrar en ellas, a intentar disuadirlas de la decisión que deben de tomar, cuando, por favor, recordemos que yo tengo el derecho sobre mi cuerpo a tomar mis propias decisiones y que nadie y ningún partido político debe tener este poder, aunque lo estén intentando. O sea, creo que tenemos que combatir esto. A ver, yo lo que pienso, bueno, estoy con Belén, lo que pienso que con independencia de que cada uno pueda tener sus ideas, ir en contra del aborto, de la eutanasia, defenderlo porque religiosamente lo vive, pero una cosa es defenderlo, y además lo hemos estado comentando fuera. Sí. Pues bien, dialogando o no dialogando, tú dices, pero utilizar, combatir con violencia
es excesiva. Además veníamos de también lo que había pasado en el Congreso, entonces es como una situación, o sea, cada uno puede tener las ideas que quiera, cada uno puede pensar lo que quiera, pero dialogando y exponiéndolo dentro de... Agitan el avispero, o sea, lo que hacen es arengar. Hay una cosa que tenemos que ser muy conscientes, y esto tendría que tener algún tipo de penalización importante, porque no somos conscientes que estamos modelizando a una sociedad. Correcto. La estamos modelizando a partir de estos discursos. Y me preocupa mucho la gente joven, me preocupan mucho los jóvenes, porque si desde la autoridad, por lo menos legal, que le hemos concedido a estas personas, se lanza esos discursos, pues no me extraña que después un joven pues se salte a la autoridad de su profesor o de su profesora, o saque un mechero y le pegue fuego al pelo de su profesora, o haga verdaderas aberraciones porque entiende que se puede justificar de que si hace falta utilizar la violencia pueden manifestar su cabreo. Tenemos una ley de cuidados paliativos que ojalá de manera eficaz se llevara a cabo, porque creo que en determinadas comunidades autónomas y sobre todo las gobernadas por el Partido Popular está cogida un poco con pinzas. Yo no creo que sea solo... Igual que la de la eutanasia. Yo no creo que sea un tema, en este caso, en el tema de los cuidados paliativos, un tema ideológico. Hay mucho objetor. No, en el tema de los cuidados paliativos no. Yo creo que en el tema de los cuidados paliativos estamos hablando de otra cosa, distinta completamente, y que no creo que es un problema en todo caso de gestión o de dotación de fondos o de ampliación de los tiempos, que se va a hacer, se va a ampliar los tiempos para el tema de los paliativos en el sentido de que se atienda con anterioridad a esos, porque en principio están pensados, orientados, el espíritu de la ley, a los 6 meses previos a lo que se supone que es el estadio terminal de una persona en que requiere esos cuidados. Pero yo creo que hay que ampliarlo antes, hay que ampliar incluso los horarios, hay que permitir que todos los 7 días de la semana, los sábados y domingos, tengan una atención adecuada a este tipo de pacientes que se encuentran por desgracia en esa situación. Es decir, que eso hay que mejorarlo. Yo creo que eso existe un consenso, exige una financiación, pero hay que hacerlo. Y desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, la apelación a la violencia debiera estar desterrada completamente de nuestra sociedad, y más en el lugar de la palabra, en el lugar del diálogo, en el Parlamento. ¿En qué se traduce en la práctica? ¿Qué quiere decir con que hay que combatir con violencia el aborto y la eutanasia? Hoy tiene la oportunidad de matizarlo, aclararlo. Hay un pleno esta mañana en la Asamblea Nacional. Puede rectificar, que en mi opinión podría ser una salida, no lo va a hacer, pero podría rectificar diciendo: lo que quiero decir es defender con intensidad. Podría cambiar ese discurso, que sería una salida, si se quiere, en ese aspecto. Pero apelar a la violencia en una sociedad que lo que busca es la convivencia y el compartir la libertad de elegir diferentes opciones. Lo que decía María del Mar antes, y con esto ya acabo. Si vimos en el Congreso el miércoles, ¿ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Si vimos esa falta absoluta de respeto a la institución. Eso es falta de respeto. Que es una cosa que no habíamos visto desde creo que lo más bestia que hemos visto es el golpe de Estado, ¿no? No hemos visto nada similar. No es comparable, pero es un exceso. Pero es un exceso. O sea, si ya van así, que yo lo llevo diciendo desde siempre, o sea, quieren cargarse todo desde dentro. Ya, pero volvemos a lo que siempre hemos dicho en esta tertulia, es que el lenguaje, las maneras, la falta de respeto de todos los días, cada vez que se juntan en el Congreso y se debate algo, se está volviendo lo normal. Y la irresponsabilidad no es así. Que eso sale a la calle. Es que es la imagen que dan. Sale a la calle. La imagen que dan. Por parte de todos. Claro. Y yo creo por parte de todos, claro, meto una cuña aquí en este sentido, que quizá los esfuerzos tendrían que ir por lo menos en tener discursos más elaborados, más trabajados, porque el problema es cuando yo tengo que recurrir, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, cuando yo tengo que recurrir a un lenguaje soez, a un lenguaje maleducado, es porque no he trabajado en profundidad el discurso que estoy dando. Es que, es muy fácil. No tiene razones para... Claro, pero precisamente, pero aún así
Si yo tuviera que expresar un argumento y preparo el discurso con un argumento, puedo mandar los mensajes sin esos mensajes tan soeces que realmente son agresivos y, como bien decíais, repercuten en la opinión pública. Una idea que no quiero que se me vaya, porque además la he leído esta mañana y me ha removido algo por dentro. Con el tema del cuidado paliativo me ha venido otro, que es el tema de la regularización de los inmigrantes. Tema que íbamos a tratar a continuación. Perdona. Perdón por interrumpir tu exposición. No. Adelante. Si ya no sirve para introducirlo. Vale, adelante. No, el tema es que cuando queremos poner las cosas en marcha, no solamente hace falta un plan, no hace falta personas hacen falta recursos. Sin ausencia de recursos, es decir, tú no puedes llevar ninguna acción adelante, porque por mucho que le pongas a la acción, por mucho plan que pongas adelante, si no lo dotas de recursos, las ideas mueren. Claro. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y yo en este momento le pido profundamente al Partido Popular que se separe lo antes que pueda de Vox, porque un partido que tiene estas maneras, este discurso y estas formas no aporta nada ni al debate serio político, ni creo que sea útil para construir ni mejorar la vida de la gente, desde mi humilde punto de vista. Dicho esto, están condenados a entenderse, porque veamos ahora mismo que todavía Extremadura, Castilla, León y Aragón están ahí. Tú decías antes, a ver qué pasa en Andalucía. En Andalucía Vox no va a tener ningún tipo de fuerza. Creo que María Jesús Montero se va a pegar un guantazo bastante potente y creo que va a ser la primera mayoría absoluta o casi la va a rozar Moreno Bonilla. O sea, creo que va a pasar. Y respecto al tema del que estábamos hablando de los... De la regularización, hasta donde yo sé, creo que estamos hablando de personas que llevan más de 2 años en nuestro país, cuidando a personas mayores, atendiendo el campo y trabajando en sector servicios, hostelería, hogar. Tenemos que dejar, por favor. Pero no has cogido mi... Claro, no, él no ha dicho eso. No, yo lo que he dicho, porque se ha bloqueado precisamente... hay que dotar eso. Porque eso hay que dotarlo, porque como no hay personal suficiente, no se puede llevar a cabo. Es decir, no se está pudiendo llevar a cabo. La respuesta de Vox y del PP, para mí, es absolutamente ideológica, en el que deberían de estar apoyando esta regularización, que además se ha tenido que hacer por decreto. Mi primera reflexión al respecto es una cosa que yo creo que, vamos a ver, se calcula entre 500, 700, 800 mil personas. Medio millón. Bien, y yo me pregunto, de verdad, ¿un país, una sociedad es seria si tiene esa cantidad de personas un tiempo muy largo sin, digamos, regularizar? Esa es la primera, porque puede haber figuras administrativas. Cualquier persona que está en España tiene que estar con una situación administrativa clara y evidente, que le permita trabajar desde la legalidad y le permita asumir determinados compromisos de derechos y de deberes que están aquí desde el momento en que esa persona manifiesta su intención de quedarse y entra. Y eso es lo que había que intentar lograr, que entrase legalmente. La mayoría entran como turistas, no nos olvidemos, y entran por los aeropuertos y entran con el visado. Pero ese visado, una vez acabado el visado, ¿quién controla esa estancia de esas personas y bajo qué? Esa es la primera de las preguntas. ¿Cómo hemos podido llegar a que haya 4, 5, 6 años, 7 años, esas personas en una situación de alegalidad? No digo ilegalidad, digo alegalidad, que conduce a contratos de trabajo que no existen, a situaciones absurdas y kafkianas. Los ayuntamientos empadronan, pero no son legales. Es una cosa... Yo lo vuelvo a insistir en mi discurso. Sé que este tema es muy poliédrico y tiene muchas aristas y muchas caras, y lo podemos ver de cada una, pero hay un tema central. Es un tema central. Si hay una ley y la pongo en marcha, yo tengo que dotarlo con recursos para que ahora, porque el gran problema que se está teniendo es que no se puede llevar la regularización adelante porque no hay recursos. Y me explico. Y eso está dando lugar a algo que
quizás la mayoría de nosotros no nos estemos enterando, pero está pasando, que son todas las estafas que se le están haciendo a estos inmigrantes por parte de determinados colectivos, asociaciones, picarescas, pero no abogados, solamente eso, no solamente que se eso, están sino aprovechando de esta situación, le están sacando dinero a estas personas que están en una situación precaria, ¿me entiendes? Y se están aprovechando porque no se le está dando la respuesta. Pero no solamente eso, sino que el propio proceso administrativo de regularización, al carecer del número de personas, Claro. de la distribución incluso geográfica de diferentes oficinas, ocasionará probablemente un proceso administrativo, y digo probablemente, y no lo digo con segundas intenciones, quiero que se me entienda, poco riguroso. Porque al ir tan velozmente deprisa, porque los plazos son 3 meses, dígaseme cómo la administración puede encauzar todo ese proceso con el rigor suficiente, necesario, que no tiene que ser para denegar, sino precisamente para hacerlo correctamente, la regularización. Cuando además se están sobrecargando oficinas de la Seguridad Social que ya de por sí están tremendamente plenas de trabajo para la normalidad del día a día. Claro. Se han habilitado oficinas de correo, se han habilitado oficinas de la Seguridad Social, los despachos y centros de extranjería. Bueno, pero con todo y con eso, y por medio de una huelga que ha planteado un sindicato, claro. O sea, comisiones obreras. Entonces, el proceso, y le das 3 meses a eso. Claro, aquí se genera ¿Pero no otra creéis vez un que doble hablar de debate? colapso? No estoy hablando de un doble debate se Belén, genera aquí. Pero- yo prácticamente lo llevo a cabo porque me dedico a eso. Vale. Yo llevo en mi despacho llevamos extranjería. Primero, para poder traer a un extranjero regularmente, los requisitos son, traértelo regularmente, es decir, que esté en su país y te lo traigas con todos los papeles, son complicadísimos. Primero, además, exigen que en España no existan trabajadores, lógico, que en España no existan trabajadores de ese puesto de trabajo y que en su origen ellos tengan experiencia en ese sector, para que no venga como carpintero, yo qué sé, o un agricultor, por ejemplo. Entonces, traértelo regularmente tarda muchísimo. Pero bueno, vamos aquí, cuando viene aquí, sean irregular o no. Es lo que ellos están diciendo, no hay personal en las oficinas de extranjería. O sea, tú puedes hacer los trámites online, que es la petición, pero luego tienes que personarte y darte cita físicamente para poner lo que ellos llaman como la huella, que es el ir y quedar. No hay citas, o sea, pueden pasar 3 y 4 meses. Murcia está colapsada, o sea, yo te puedo hacer, una chica que está conmigo, se ha tenido que ir a Lorca, lleva aquí como 15 años, se ha tenido que ir a Lorca porque en Murcia no le dan después de 5 meses de haber echado la solicitud. Pero es que ha pedido la nacionalidad, ha pasado el examen y lleva 2 años esperando que le den, no que apruebe el examen o que haga el examen, que le den lo que es la nacionalidad. Entonces, por mucho que regularicen en 3 meses 500.000, es que se van a colapsar si en la anterior regularización había colas. Además de que hay una mafia que ellos mismos manejan a quien quieren y dan los permisos a quien quieren, y o pasas por mí o no te van a regularizar la vida. O sea, yo he tenido casos en Totana, por ejemplo, que el propio imán de ellos, ha dicho, hace esto, esto y esto, o voy al consulado en Valencia de Marruecos y te quito el permiso. Y pasas por ahí sí o sí, por el miedo, a lo mejor no es verdad, por el miedo a eso, pero mientras que no haya personal, es imposible. O sea, que tenemos un doble debate. Si esta medida es una medida, esta regularización es una medida de justicia social y laboral, etcétera, y por otro lado, si está preparada la Administración para gestionar en poco más de 2 meses pues los cientos de miles de solicitudes que se prevén, ¿no? Sin colapsos ni retrasos. Ese es el doble debate. El doble debate que estaba. Yo estaba en la segunda parte, yo creo que mi exposición iba a la segunda parte. Yo creo, por lo menos, sí estoy muy posicionado en la primera parte, que creo que es una medida que es de justicia. Es decir, no creo que cada uno puede pensarlo como lo vea, pero si son personas que están aquí, están trabajando y contribuyendo, no lo que hay que regularizar en el interior de un país que estén en una situación de legalidad. Ojo, ese es el sobre todo las empleadas de hogar que cuidan a señores mayores, que son muy necesarios. Muchas no quieren la regularización. Claro, porque Ojo, entonces... muchas no quieren la regularización. Sí. Es que tú le dices, te hago los papeles, no. Pero es que no puede ser, si es que el principio fundamental es que todo lo que está en este país, en esta sociedad, en España, todo lo que está en España tiene que estar en una situación de legalidad.
todo el mundo. Estamos los naturales del país, desde el primer momento en que nos inscriben en el registro civil. Pero ¿cómo Pues, controlar lo que tú dices de que entras con el ya, visado? pero tenemos que cambiar, si hay que agilizar, si hay que dotar, si hay que... hagámoslo, pero no puede ser que esas bolsas ahora regularizamos a 500.000. Bueno, y dentro de 15 años, ¿a qué regularizamos? ¿A 1 millón, 1,5 millones? No puede ser eso. Esto tiene que ser una acción diaria de la Administración española que consiga que todo el mundo que esté en España, porque es bueno para todos. No es bueno tener alegales, no es bueno, eso no es bueno. Pero ya no para las propias personas que están en esa situación, sino para el resto de la sociedad. O sea, es que no es lógico desde todos los puntos de vista, económico, de seguridad, de sociabilidad, de integración, no es bueno. Y hasta que la sociedad española no se dé cuenta de eso, vamos a tener un problema. Y los emigrantes son necesarios, claro que sí. Pero para poder regular ese fenómeno y que sea bueno para todas las partes, para el que llega y para los que estamos, hay que hacerlo con lógica, con sentido común y dotando los medios apropiados. Lo que dice Belén, hay sectores que o son extranjeros o no hay. Es así. Bien, pues eso. Bueno, ¿alguna cuestión más que quieran ustedes comentar? ¿Algún tema de actualidad al margen de los que llevamos tratados? Siempre Pedro tiene cosas Pedro Juan, siempre. positivas e interesantes para cerrar la tertulia. Estaba un poco distraído, me habéis pillado un poco distraído, que estaba en conversación interna con Joaquín Azparren, que Multitarea. enseguida nos va a entrar desde Hombre, Cartagena. le damos un saludo, Una Joaquín. entrevista. Pedro Juan. Pues yo, pues por lanzar un mensaje positivo para el día de hoy, y sobre todo por ser ese jueves, Día del Entusiasmo, hoy es un día especial, astronómicamente hablando. ¿Qué tengo que Sí, hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Porque hoy es la primera luna nueva del año astronómico. Es decir, entramos en el equinoccio de primavera, en Semana Santa hemos tenido la luna llena que da origen a la Semana Santa, y hoy, concretamente 16 de abril, se produce lo que es la luna nueva. Pero esta luna nueva, que es Sol y Luna en Aries, que es todo lo que tenemos, va a venir acompañada con la posición de 4 planetas más en Aries. Esto se interpreta normalmente bajo la creencia astrológica tradicional como el inicio realmente de algo bueno, poderoso, con muy buena energía. Entonces, según la tradición, si lo unimos con los principios de psicomagia o de magia wicca, lo que pongamos en marcha en estos días procedente de la luna nueva a partir de hoy, pues va a coger vigor, fuerza y expansión. Estoy que me salgo. ¿Cómo te Pedro, quedas, Belén? yo estoy a topísimo. Entre eso y el fin de semana de calor y temperatura elevada y todo ese tipo de cosas. Sí, eso Y si no es resolvemos muy bueno, ¿eh? el atasco. Sí, cierto. Enseguida Mari Carmen Ramírez va a actualizar la información sobre esta cuestión. ¿Cómo se presenta su fin de semana? Pedro Juan, ¿qué va a hacer usted este fin de semana? Yo estoy revisándole la tesis ya para manuscrito final de un doctorando mío, que lleva 5 años para hacer la tesis, y me toca encerrarme para darle la última Y revisión. la semana que viene, elecciones, votaciones En la universidad, que por cierto, una de las cosas que digo, sí, muy interesante. Y además una cosa que me gustaría deciros, fijaros lo que estábamos diciendo antes, los malos comportamientos que se dan en el Palacio del Congreso, esta llamada a la violencia, hace que personas, como puedan ser profesores universitarios, de los cuales esperamos todos que se tenga un comportamiento de altura, pues llegan, por ejemplo, a estas elecciones y yo estoy viendo cosas en compañeros míos que alucino. Profesores que se permiten entrar en un aula cuando está todavía otro profesor terminando para mandar un discurso para que voten a determinado candidato. Claro, y dice uno, ¿qué pasa en este mundo? No pasa nada. Simplemente que aquellos que están en las alturas... El poder. El poder, ¿me entiendes? Lanzan mensajes de que aquí todo vale y si no, hasta podemos llegar a comportamientos inadecuados que también vale todo. Pues no vale todo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que, sobre todo cara a las futuras generaciones, que es las que tendríamos que pensar, hay que mandar con tu actitud, con tu ejemplo y con tu trabajo mensajes positivos para que sea el caldo de cultivo de ellos y que en el futuro, a un futuro muy incierto, que van a tener un montón, que tengan herramientas realmente morales para poder enfrentarse a ese futuro. No todo vale.
Unas elecciones importantes, decías, ¿no, Belén? Las del rectorado de la Universidad de Murcia para suceder a José Luján. Bueno, está siendo muy interesante. Yo lo estoy siguiendo totalmente de perfil, ya me queda muy lejos. Pero bueno, ayer se hicieron una serie además de denuncias con respecto al debate que hubo con los 5 candidatos. Si sí, no hubo me un debate equivoco, con los 5 candidatos y uno de ellos sacó un dispositivo electrónico. Hubo queja, creo que de un par de ellos, pero se revisaron las normas del debate y estaba permitido. Lo que pasa es que creo que finalmente todos aceptaron retirar los dispositivos. Está como muy nerviosa. Sí, porque eso todo sí que viene... lo percibo. Sí, no, lo percibes bien. Yo lo sigo porque además me interesa, es el futuro de la universidad, el futuro de la educación superior también, la parte pública de nuestra región también. Bueno, también está la UPCT, pero bueno, en el sentido de la Universidad de Murcia. Y hay 2 cosas que se produjeron. ¿Por qué están? Porque hay candidatos que están muy nerviosos. Porque en el debate que se tuvo el lunes pasado, pues ya ahí se posicionaron. Yo, la verdad, esto es una opinión muy personal, yo creo que las candidatas, pues no voy a personalizar en nadie, superaron a los candidatos en ese debate. Ayer había mucha tensión, ya se perfilan algunas candidatas que pueden ser las más futuribles. Es posible que en la Universidad de Murcia pues aparezca una nueva rectora, y entonces estaba todo el mundo muy nervioso. Quiero decir que el debate de ayer lo organizan los estudiantes. Qué bien. Que esto es muy importante. Y además, dar un dato que no ha salido mucho en prensa, pero es importante. Más de 15.000 alumnos, estudiantes de la universidad, estaban conectados a este debate. Qué bien. Es decir, que yo creo que... Hay interés. Sí, hay interés, sobre ¿no? todo que yo entiendo que desde las aulas los profesores animemos a nuestros alumnos a que voten, a que participen y a que se enteren. Pero también creo que lo que no podemos hacer desde esa atalaya de autoridad que podemos tener es dar ningún mensaje de orientar el voto en ningún sentido. Yo hablo con los 5 candidatos y me parecen muy brillantes, Sí. Me parecen muy potentes. Y esta es una manera de no mojarme, en plena campaña. Pero lo digo verdad, lo digo con la mano en el corazón. Bueno, ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Luis? Me quedo aquí, me quedo en Murcia tranquilamente. Sí. Si quieres nos vemos. Luego lo hablamos ahora en un ratillo. Bueno, 9:36. Hasta aquí llega la tertulia. María del Mar Carrillo, Belén Unzurrunzaga, José Carlos Vicente, Pedro Juan Martín. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día, buen Buen día, resto buen jueves. de semana.